Ley excepcional de arrendamiento de alquileres. Partes principales. Perdón, la presidenta del Senado puede promulgar una ley. Esto es lo primero que hay que decir. Segundo, esta ley se aplicará excepcionalmente a partir de la fecha de declaración de emergencia sanitaria nacional, en fecha 17 de marzo 2020, hasta 3 meses después de culminada la cuarentena en sus diferentes modalidades, desde marzo de este año. Establece que estas medidas dispuestas en el parágrafo anterior se aplicarán a los alquileres pactados de manera verbal o escrita cuando el canon pactado y calculado de forma mensual no exceda el máximo de 5,000. O sea, esta ley regiría, ya le voy a decir por qué regiría, de 5,000 para abajo, para bienes inmuebles destinados a vivienda, y de 7,000 bolivianos para abajo para bienes inmuebles destinados a tiendas o espacios comerciales o de prestación de servicios, y de 15,000 bolivianos para abajo para bienes inmuebles destinados a la actividad industrial. Primero es ese rango. 50% mínimo, eso dice la norma. No creo que nadie quiera subir más, pero bueno. En reciprocidad, se le va a rebajar a quien ponga su bien en alquiler 50% en la factura. Y le deja al municipio la posibilidad, si quiere o no el municipio, de bajar el tema de los impuestos, que no creo que lo haga. El beneficio de condonación del pago del impuesto mensual RC-IVA para quienes dan en alquiler sus inmuebles se extenderá por 4 meses después de finalizada la cuarentena en sus diferentes modalidades. Esto para los dueños. Para los inquilinos, este beneficio se extendería hasta 3 meses después de la pandemia. Hasta 3 meses posteriores de todo esto, de la pandemia, quiero decir, de la cuarentena y demás en todas sus modalidades, nadie podrá ser desalojado. Y se suspende además en todo el territorio nacional la ejecución de sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles destinados a la vivienda. Se dispone también el congelamiento del canon de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, comercio, servicios e industria hasta el 31 de diciembre de 2020. O sea, que no pueden subir, nadie puede subirle el alquiler. Nuestro primer entrevistado, un connotado constitucionalista, sobre este tema. Y en Fides, esta mañana hemos invitado al doctor José Antonio Rivera, abogado constitucionalista. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Fides. Buenos días, John. Como siempre, un placer estar en su programa. Doctor, bueno, le pregunto así, a lo popular, ¿qué le han parecido estas 3 nuevas leyes promulgadas en las últimas horas para que usted nos meta al ámbito jurídico? Por favor, bienvenido. John, yo creo que hay que abordar el análisis desde 3 perspectivas. La primera, la perspectiva competencial; la segunda, la perspectiva procedimental; y la tercera, el contenido mismo de las leyes. En la perspectiva competencial debe quedar claro que la señora Eva Copa, como presidenta de la Cámara de Senadores por sucesión, también es presidenta de la Asamblea del órgano legislativo. Por lo tanto, conforme manda el artículo 163, el numeral 12, para los casos en que la presidenta o el presidente no promulgase la ley o no presentase las observaciones para que sean tratadas en sesión conjunta de ambas cámaras, la presidenta del legislativo quedaría habilitada para promulgar. Con esto hay que despejar
posiciones que circulan por redes sociales en el sentido de que la presidenta no tiene competencia para promulgar, para ejercer la presidencia del legislativo. Desde la segunda perspectiva, el procedimental, John, resulta que hay muchos proyectos de ley, entre ellos entiendo el proyecto de ley de inquilinato o reducción de alquileres, ha sido remitido en consulta por la presidenta, ha sido remitido en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso supone que se ha sometido a control preventivo de constitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional hasta hoy no se ha pronunciado. Ahora bien, según manda el artículo 113 del Código Procesal Constitucional, la presentación de la consulta sobre constitucionalidad de proyectos de ley suspende el procedimiento legislativo. Por lo tanto, entre tanto esté en consulta ante el tribunal, la presidenta del Estado no puede promulgar el proyecto de ley. Por lo tanto, no puede aplicársele el plazo de vencimiento establecido por el artículo 163, numeral 12 de la Constitución. En consecuencia, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede, no debió promulgar. Al promulgar ha viciado de inconstitucionalidad esos proyectos de ley porque ha incumplido el procedimiento señalado para someter al control preventivo de constitucionalidad. Doctor, eso quiere decir, perdón, que esta ley... Disculpe, ¿esta ley al final entonces es válida o no es válida tal y como ha sido promulgada, doctor? Tiene un vicio de inconstitucionalidad, John. Sin embargo, tengo que aclarar que por previsión expresa del artículo 5 de la ley del Tribunal Constitucional se aplica la presunción de constitucionalidad. Esa norma dice, se presume que las leyes son constitucionales hasta tanto el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad. Acá lo que se ha producido es que en una actitud meramente electoral, no de solución de los problemas, la presidenta del legislativo se apresura en promulgar proyectos que están sometidos a control de constitucionalidad, por lo tanto está suspendido el procedimiento. Entonces infringe el procedimiento previsto por la Constitución, infringe las normas del Código Procesal Constitucional, pero bueno, la ley ha sido promulgada. Lo que corresponde es que una autoridad que tiene legitimación activa, como puede ser cualquier diputado, senador, el presidente, el defensor del pueblo, las autoridades de los gobiernos subnacionales impugne por vía de acción de inconstitucionalidad abstracta porque tienen este vicio de origen en cuanto al procedimiento, estas leyes promulgadas. Bueno, la pregunta de fondo es, en este caso, para todos aquellos que arriendan sus bienes, y entonces, es decir, ¿me acojo? ¿No me acojo? ¿El inquilino que tengo podrá? Se está preguntando la gente, ¿solo pagar el 50%? ¿Qué hago en este desacierto? O sea, legalmente, ¿qué correspondería, doctor Rivera? Legalmente corresponde ordenar, por un lado, que las autoridades que tienen legitimación impugnen porque un Estado constitucional de derecho no puede ni debe regir una ley que nace con estos vicios de inconstitucionalidad. Entonces, por otro lado, es deseable que el Tribunal Constitucional cumpla con su papel en esta época crítica, es cuando se debe activar los sistemas de control al ejercicio del poder político, entre ellos el control de constitucionalidad. Esta mañana leía la prensa, son 15 casos en los que el Tribunal Constitucional, a pesar de la trascendencia y urgencia que tienen los temas, no dice su palabra, no apresura los procedimientos. Yo, sabe usted, y la opinión pública, yo he sido magistrado del Tribunal Constitucional, del primer Tribunal Constitucional. Cuando llegaban temas tan urgentes, por ejemplo, del ámbito electoral, o un tema de las personas de la tercera edad, me acuerdo, abreviamos todos los procedimientos, hacíamos los sorteos inmediatos a través de un acuerdo de sala plena para que ese caso no espere el turno cronológico, sino excepcionalmente se sortee, se recomendaba al magistrado relator que en mitad de su plazo emita el proyecto, entre a debate en sala plena y se sacaba la solución. Recuerdo que el tema de pensiones para personas de la tercera edad que se trasladaron a Sucre, resolvimos en 3 días.
y de manera debidamente fundamentada, apegada a la Constitución. Me extraña hoy que el Tribunal Constitucional, ante temas tan delicados como estos que estamos analizando, como el tema referido al ámbito electoral, la solicitud de cancelación de la personalidad jurídica del movimiento al social, que es un tema tan trascendental para que continúe el proceso electoral, el Tribunal Constitucional no dice nada, no dice si admite, rechaza, si va a apresurar los procedimientos y resolver, dejándonos en total incertidumbre y falta de seguridad jurídica en el país. Pero lo cierto, respondiendo a su pregunta, ¿qué deben hacer los ciudadanos? Los ciudadanos propietarios de inmuebles pueden impugnar también la ley, John, por el contenido mismo. ¿Por qué razón? Entonces, yo le decía que había tres perspectivas, analizamos la competencial, analizamos la parte procesal, y la tercera perspectiva es el contenido mismo de las leyes. Yo creo que la ley respecto a la donación de plasmas no amerita mayor polémica, el tema de la atención en las clínicas tampoco, porque se trata de una atención que las clínicas privadas hacen a las personas por derivación del sector público. Entonces el Estado está obligado a pagar. El Estado va a cubrir el costo, no es que al final del camino van a hacer una atención totalmente gratuita las clínicas. Pero la parte que preocupa, John, en cuanto a contenido, es la ley referida a la rebaja de los alquileres. Y en este caso hay graves problemas. En primer lugar, John, no puede el Estado, no tiene competencia de inmiscuirse a un contrato bilateral de carácter personal suscrito entre partes emergentes de un acuerdo de voluntades, del ejercicio de un derecho fundamental que se denomina el libre desarrollo de la personalidad. El Estado podría establecer una ley general estableciendo criterios para negociar el costo del alquiler, pero lo que no puede es, mediante ley, decir, se reduce al 50%. Eso supone desconocer, por un lado, este acuerdo de voluntades, y por otro lado, es una especie de confiscación indirecta de los recursos del propietario del inmueble. Ahora, es una solución lineal, inadmisible y no razonable, porque hay realidades y realidades, John. Hay personas de clase media que han trabajado toda su vida ahorrando dinero, se han comprado un inmueble, se arrinconan a una habitación para alquilar el resto y vivir de esos alquileres porque no tienen una jubilación, no tienen una renta de vejez. A esas personas ahora, usted va a decir el Estado, solo le van a pagar el 50% de alquiler. ¿Qué hace toda su planificación de su vida cotidiana que él tenía sobre la base de ese alquiler? Le van a privar de una calidad de vida. A la inversa, existen personas que no tienen recursos, se alquilan una habitación para vivir como vivienda. Esa es una situación que hay que tratarla desde la perspectiva estatal como Estado social. Pero hay otras realidades en las que, John, hay personas que han acumulado riqueza, han comprado inmuebles para alquilar y obtener lucro, con fines de lucro. Allá el Estado puede emitir criterios generales para que exista un tratamiento excepcional en una emergencia sanitaria, sí, pero aún en ese caso, no puede unilateralmente el Estado reducir al 50%. Doctor, y más allá de este caso que se está cursando en el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿los inquilinos pudieran acceder a alguna acción para frenar esta ley? Sí, ¿O los inquilinos o los dueños también podrían accionar algún recurso? Sí, los dueños fundamentalmente pueden accionar una acción de inconstitucionalidad porque infringe el contenido mismo normas de la Constitución. Fíjese que uno de los artículos de esta ley dice, se suspenden las ejecuciones de desapoderamiento. Eso supone una invasión del legislativo al judicial, porque el desapoderamiento, John, emerge de un proceso judicial de desalojo que plantea el propietario porque el inquilino incurre en causales de desalojo, existe una sentencia ejecutoriada, el juez ordena que se desapodere para cumplir el desalojo y la ley dice quedan suspendidos. Eso tiene que decidir el juez, no puede decidir el legislativo. Hay el principio de independencia de órganos de poder establecido por el artículo 12 y eso está desconociendo, está infringiendo la ley. Entonces, el contenido mismo de la ley, John, infringe principios
derechos, normas que tiene la Constitución. Por lo tanto, tiene graves vicios de inconstitucionalidad. Entonces, las personas afectadas tienen todo el derecho de impugnar esta ley. Entonces, en resumen, en vez de solucionarnos el problema, nos conflictúa más, nos crea escenarios de problema. Y en estas circunstancias lo que necesitamos son soluciones, no problemas. Pareciera que en el legislativo tienen la lógica de que a cada solución le encuentran un problema, cuando lo lógico y razonable es que a cada problema le encuentren una solución. Pero en el país estamos a la inversa, a cada solución le estamos encontrando un problema. Doctor José Antonio Rivera, muchísimas gracias con este tiempo. Agradecido siempre por su sapiencia y que tenga un excelente día. Al contrario, John, yo soy el agradecido y un saludo para todos los bolivianos.